Всем добрый день. Здравствуйте, доктор. Estados espirituales, sacrificios. Hola a todos. Hola, doctor Lyman. Hola, hola. Мне бы хотелось с вами поговорить Vamos a continuar con nuestra serie de programas y hoy me gustaría preguntar состояние, и оно называется жертвоприношение. acerca de un tema que Такое состояние, representa cierto estado которое llamado проходят все, кто una занимается духовным развитием, ofrenda, un sacrificio. И вот первый вопрос к вам, что все-таки это Todo означает? В aquel чем que суть se этого dedique a жертвоприношения? la sabiduría de la Kabbalah, la primera pregunta es, ¿qué es un sacrificio? Doctor Lyman, sacrificamos nuestro ego, es decir, nuestra propia naturaleza, el inerte, vegetal, animal, que solamente existe para recibir placer y para ganar y para todo lo que sea posible en ese sentido. La aspiración en ese estado es el estado natural del ego. Y si deseamos restringir el deseo egoísta que hay en nosotros y alcanzar un estado distinto en el que no queramos utilizar nuestro ego, sino al contrario, que deseemos distanciarnos de nuestro ego y no utilizarlo, entonces eso es lo que se llama un sacrificio, una ofrenda quemada. Pero yo, por ejemplo, quiero recibir algún tipo de placer en este mundo, eso es natural. Y después, entonces, ¿qué? ¿Debo hacer algún tipo de restricción sobre eso, doctor Lyman? Si esa acción es en detrimento de los demás, en perjuicio de los demás y de la naturaleza, entonces tenemos que intentar limitarnos a nosotros mismos y no realizar esa acción. Y eso es lo que se llama traer una ofrenda, hacer un sacrificio. Pregunta, entonces, si yo estoy disfrutando y obteniendo placer si no hago daño a nadie, ¿eso es normal? Sí, dice el doctor Lyman. La sabiduría de la Kabbalah explica lo que es un sacrificio y cómo hacerlo, qué es lo que se requiere para hacerlo. Pregunta, entonces, si una persona tiene deseo de recibir a expensas de los demás y no se permite realizar eso, ¿es el sacrificio, el deseo que sacrifico? El deseo de utilizar a alguien en mi propio beneficio es como que hago el sacrificio, el esfuerzo de no hacer eso. Lyman, sacrificas tu ego. Pregunta, ¿por qué en nuestro mundo se hacían sacrificios con plantas, animales? Doctor Lyman, en nuestro mundo consiste en 4 partes: el inerte, vegetal, animal y el nivel humano. Por lo tanto, a lo largo de los años de desarrollo de la humanidad, se consideró que hacer una ofrenda, un sacrificio, mejoraba a la persona, la traía éxito, etc. Y a resultado de la dirección de la humanidad se lleva el sacrificio hacia otras personas o hacia ti. Eso es incorrecto, dice ¿Es incorrecto traer animales? Sí, si usted cree que todas las acciones externas en general no tienen ningún significado. Doctor Lyman, si tú piensas que puedes matar algo, destruir algo, y que así estarás mejor,
Bueno, lo cierto es que eso no es así, no es verdad. A lo largo de la historia hemos conocido, Dr. Lyman, hubo periodos donde la gente mataba a otras personas, gente pobre que se atrapaba para ser ofrecida en sacrificios. Sí, no solo ofrecían animales, sino también personas. No estamos ya en esos tiempos, afortunadamente, pero desde el punto de vista de las religiones, sí, los sacrificios siempre han estado presentes, animales, plantas. En el Estado de Israel, hace 2000 años, se hacían ese tipo de ofrendas y sacrificios. Dr. Lyman, así es como tenemos que verlo. Era necesario traer un sacrificio del nivel inerte, vegetal o animal y era para que la persona comprendiese lo que es un verdadero sacrificio, que se reduce a que la persona tiene que restringirse a sí mismo. No tiene que matar a un animal o a otra persona al hacer un sacrificio, sino que tiene que restringirse a sí mismo. La naturaleza inerte, vegetal, animal, que la persona restringe en sí, lo hace como trayendo una ofrenda de sus propias sensaciones, sentimientos, intenciones, para que así sean corregidas. Pregunta, entonces, ¿esos deseos desbocados míos de utilizar a los demás en mi propio beneficio, es eso lo que tengo que sacrificar? Sí, dice el Dr. Lyman. Y dado que la gente no podía comprenderlo o realizar esta acción de forma interna, empezó a tomar una forma externa, una expresión externa con esto de los sacrificios. Sí, eso es. Incluso aunque la sabiduría de la Kabbalah es un método, Dr. Lyman, las ofrendas existen en todas las religiones, culturas, en todas partes. Pregunta, entonces, así aprende, así aparece la persona, aparece ya naturalmente que tiene que ofrecer algo. Sí. Nosotros sacrificamos nuestro ego para ofrecérselo al Creador. ¿Cómo es la mejor forma de entender esto, Dr. Lyman? El Creador es el bien absoluto. Solo sabe hacer el bien absoluto y el hombre es el mal absoluto. Y si conseguimos limitar nuestro ego, con eso nos acercamos al Creador en algún modo, ya nos volvemos un poco como Él. Eso ya es un sacrificio. Es decir, estoy sacrificándome a mí mismo, a mi ego, mis malos hábitos, y eso ya hace que me acerque al Creador. Pregunta entonces, los cabalistas escriben que el Creador es el bien absoluto, el amor absoluto. Eso es lo que nos dicen. No sabemos cuál es su verdadera actitud, pero eso nos dicen los cabalistas. Y si yo no uso mi ego para explotar a otros en mi beneficio propio, ¿con eso me acerco a él? Sí, dice el Dr. Lyman. Pregunta, muchas veces escuché decirle a usted que no tenemos que destruir nuestro ego porque forma parte de nuestra naturaleza, sino que lo que tenemos que destruir es la intención egoísta. Dr. Lyman, lo más importante es la intención. Es decir, la cuestión es que no sé cómo expresarlo. Yo puedo matar a una persona con una
una intención malvada, o puedo cortar a alguien con una buena intención, tal como hace un cirujano. Puede ser como él o como un criminal cuando corta a una persona, como un cirujano o como un criminal. Entonces, tenemos que entender que la intención es esencial en cada acción. Todo depende de la intención. Por lo tanto, tenemos que entender la intención de cada persona y juzgar solo de acuerdo a eso. Sí, eso queda claro. Pero quiero recibir placer, eso es normal. Quiero recibir placer explotando a los demás y recibir placer a partir de eso, eso es lo que tiene que ser corregido. Sí, dice el doctor Lightman. Tal vez ahora una pregunta un poco más complicada. Hay 3 formas de ego. Como en la familia, en el trabajo, que simplemente nos usamos unos a otros, pero hay un ego que funciona en grupo. Cuando aparece el odio, el ego, y hay un tercer tipo, es cuando el hombre alcanza al Creador y quiere utilizar al Creador en su beneficio propio. ¿Estos 3 niveles tienen que ser todos corregidos? Doctor Lightman, sí. Todos tienen que ser corregidos y tenemos que hacerlo todo en beneficio de los demás. Es decir, la persona tiene que elevarse por encima de sí misma y actuar en beneficio de los demás. Pregunta, pero eso lo dicen todos los políticos, esto es por el beneficio de todos, etc. Doctor Lightman, sí, las palabras son correctas. Lo único que su intención no es correcta. Pregunta, pero esto es algo muy abstracto. ¿Cómo se le pone fronteras, límites a esto del beneficio de otros? Doctor Lightman, lo que sea en beneficio de los demás, no puedo precisar más. Pregunta, por ejemplo, una persona trabaja en una fábrica durante 12 horas. ¿Él trabaja en beneficio de los demás? No, él hace productos, paga sus impuestos, gana un salario. Si alguien enseña en una escuela, ¿es en beneficio de los demás? Doctor Lightman, no. Pregunta, entonces, ¿qué es lo que significa una acción en beneficio de los demás? Doctor Lightman, es la intención, no la acción. Puedo trabajar durante 20 horas al día y no será así. Si lo estoy haciendo en beneficio de los demás y esa es mi motivación en lo que haga, entonces sí. Si yo trabajo 20 horas al día para hacerme millonario o para ganar dinero, realmente no estoy haciendo ningún bien a nadie. Pregunta, entonces tienes que tener una especie de dispositivo para medir la intención. Doctor Lightman, no tenemos ese dispositivo, no podemos medir los esfuerzos de la persona, los esfuerzos internos, sus pensamientos, sus intenciones. No podemos medir nada de eso. Pregunta, sí, bueno, eso es un tema por sí solo. Tal vez la última pregunta. Un sacrificio. Se dice que es que la persona consigue cortar un trozo de sí de los niveles inerte vegetal-animal y nos describe cómo trabajar con los deseos inertes, cómo se trabajan los distintos objetos o metales para hacer joyas preciosas. También se habla de los distintos animales y en la Torah se explica de cómo se ofrecían en sacrificio esos animales o las plantas. Y después llegamos a los deseos humanos de los Kohanim, los levitas. Doctor Lightman dice, aquí la cuestión es, ¿estoy haciendo lo que hago en beneficio de los demás o no? Eso es lo que importa.
Pregunta, la Biblia, la Torá, tiene más de 3.000 años y la mayoría de la gente no siente que pueda acercarse al Creador, que tenga que cortar pedazos de su ego para conseguirlo. Y todo lo hacen a nivel de este mundo. Entonces, ¿por qué está todo tan oculto? Doctor Lyman, sí que está todo claro y lo que pasa es que la gente no quiere verlo. Pero la Torah no dice que tengas que trabajar con tus deseos internos. Doctor Lyman, ¿por qué? La Torah dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo dice claramente. Son cosas muy concisas y no se les puede dar la vuelta ni... Pregunta, sí, pero cuando uno lee todas esas historias, doctor Lyman, sí, bueno, pues entonces pensamos, ¿por qué? ¿Quién? ¿Cómo no? ¿Quién es tu prójimo? Sí, porque así es como nuestro ego retuerce todo para beneficio propio. Pregunta, en nuestro mundo traemos sacrificios al Creador en un lugar determinado. ¿Dónde está ese lugar en la espiritualidad, doctor Lyman? En el corazón. Entonces, ¿el templo es el corazón? Sí, dice el doctor Lyman. Eso es. Podemos sacar la conclusión entonces de que al principio el sacrificio se ponía en práctica el sacrificio, pero más adelante la gente se acercó con el corazón unos a otros. Sí, así es. Entonces la gente después se alejó y empezó a construir templos externos y a ofrecer sacrificios. Doctor Lyman, sí, así es. Todo eso ocurrió en paralelo. No en paralelo. Todo eso que dices se supone que tiene que ocurrir dentro de una persona. Lo que pasa es que la gente lo fue distorsionando con el tiempo. Pregunta, sí, vemos que los que se dedican a la sabiduría de la Kabbalah es mucho más sencillo hacer una acción externa en beneficio de otro que intentar hacer algo así en el corazón y unirte con otros. No porque sea difícil, sino porque no está claro cómo hacerlo. Doctor Lyman dice, sí. Lo que queda claro es cómo llevar una caja de bombones a alguien, pero conectarse en el corazón, no. Doctor Lyman, sí, eso está claro. Pero el cómo hacer una actitud correcta en el corazón, eso no nos queda claro. Entonces, ¿por qué el método no es claro? Doctor Lyman, el método es claro y fácil. Tenemos que hacer esas cosas en nuestro corazón. Pregunta, pero tiene que ser dirigido a... La gente, dice el doctor Lyman, desvió todo esto y lo distorsionó y lo llevó a su propia fe cada uno. Todos podemos ver que así es como ocurrió. Pregunta, pero no es que alguien sea bueno o malo. Es que me cuesta como ver cómo conectar con el corazón de los demás y como no sé hacerlo internamente, lo hago externamente y entonces construyo templos y hago sacrificios. Doctor Lyman, sí, eso es lo más sencillo. Pregunta, no digo que sea difícil o fácil, sino que ¿dónde encuentro ese animal para sacrificar dentro de mí? Doctor Lyman, tienes que encontrar ese animal dentro de ti, sentirlo, convencerte de que es tu ego y matar tu ego y quemar ciertas partes de él y comerlo. Tenemos que entender cómo se lleva a cabo todo eso. ¿Está explicado? Pregunta, ¿hay un método que explica cómo hacer todo esto? Doctor Lyman, sí, claro. Última pregunta, que no está muy en relación con lo que hemos hablado hoy, pero aún así. El concepto de ofrenda, de sacrificio,
apareció después de que Abraham, Isaac y Jacob fuese a Egipto. Egipto es Mitzrayim en hebreo, que está compuesto de Mitzra, la esencia del mal. Entonces, los israelitas, en sus deseos, trajeron sacrificios, y cuando los egipcios vieron cómo los israelitas trajeron sacrificios, eso de que intentaban conectar, los egipcios los odiaron por eso. Es decir, que nuestro ego odia cuando hacemos algún tipo de sacrificio. Entonces la pregunta es, a partir de aquí, ¿podemos decir que a partir de aquí proviene la raíz del antisemitismo? ¿Cuál es su raíz? Doctor Lyman, la raíz del antisemitismo proviene precisamente de que las personas ven que los judíos hacen todo e interpretan todo de acuerdo con el sentido interno de la palabra. Sacrificar es sacrificar tu ego. Rezar no es a Dios, sino a una fuerza superior que puede darte la capacidad de ser bueno hacia los demás y a los otros también. Aquí, la mala comprensión de lo que es el judaísmo es lo que provocó el antisemitismo. Entonces podemos decir que el odio a la cualidad del amor y el otorgamiento que era de ese pueblo llamado Israel cuando bajó a Egipto, ¿eso es lo que causó el antisemitismo? Sí, un odio natural. Si yo quiero, por ejemplo, recibir placer solo para mí mismo y veo que alguien más está intentando conectar a mi lado y hacer bien a los demás y con la intención de otorgar y de dar, yo odio a esa persona porque me señala lo malo que tengo dentro de mí. Doctor Lyman, sí. ¿Y ahí es donde empezó todo el odio? Sí. Más adelante adoptó otras formas, está claro, pero en resumen, mi odio hacia la cualidad de amor y otorgamiento, eso es con lo que yo despierto el antisemitismo, ¿sí? Sí. Bueno, es interesante. Tenemos que investigar eso más. Creo que todo está claro acerca de los sacrificios, Dr. Lyman. Bien, entonces estudiadlos y todo lo mejor hasta el próximo programa.